Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque hoy entramos por tus puertas con acciones de gracias, con alabanza, con alegría, Señor. Quita toda tristeza que pueda haber en el corazón por cualquier circunstancia y llénanos de tu paz, de tu presencia, porque queremos decirte, Señor, que hoy te necesitamos. Más que ayer, te necesitamos hoy. Ayúdanos a orar como conviene, Espíritu Santo, porque qué hemos de pedir no lo sabemos, pero tú lo sabes todo. Tú clamas por nosotros con gemidos indecibles, dice tu palabra. Espíritu Santo, qué alegría poder contar contigo en todo momento y en los momentos de oración, de búsqueda de Dios Padre, de ti, Espíritu Santo. Podemos confiar en que tú nos ayudas a orar como conviene. Hay situaciones que están en nuestros ojos, en nuestras manos y no sabemos cómo orar, Señor. Hay cosas que están pasando en las familias, en los hogares, y hay situaciones que no sabemos cómo llegar a ti, Señor. Pero tú intercedes por nosotros, Espíritu Santo, con esos gemidos indecibles. Ayúdanos a orar este día, esta mañana, a ser intercesores, a buscar tu rostro y buscarte con todo el corazón, adorarte en espíritu y en verdad. No solamente buscarte para pedirte, Señor, sino para disfrutar tu compañía, tu presencia. En el corazón está nuestra necesidad, bendito Dios. Entregarte nuestras emociones, nuestras cargas a ti. Entregarte el corazón completamente, Dios, para que seas tú a través de tu Santo Espíritu dirigiéndonos en este tiempo y en todo el día que hoy nos regalas. Hoy es el día que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en él. Pero nos gozaremos en ti primeramente, Señor, porque tú eres el que nos da cada día, el que nos da las fuerzas para levantarnos. En ti están mis fuerzas, Señor. Tú eres el que nos ayuda a vencer, a luchar, a tener, bendito Dios, palabra de fe, palabras de vida eterna tienes tú para nosotros, papá. Por eso confiamos en ti en este día. Te entregamos toda carga que pueda haber en el corazón, todo sentimiento, Señor, que no te agrade, para vivir esa paz, para vivir esa llenura de tu Santo Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, ese fruto de tu Santo Espíritu, oh Dios, y entregarte todas las manifestaciones de la carne. Dile, Señor, yo no quiero que se manifieste en mí nada de la carne, porque la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y yo no quiero que esa batalla esté en mi mente, en mi corazón, en mi día a día. Yo quiero entregarte todo, Señor. Las manifestaciones de la carne están los celos, las envidias, las divisiones, las contiendas. Espíritu Santo, los chismes, las rivalidades, Señor, el adulterio, todas esas cosas que están en esa lista de Gálatas 5. Dile, papá, yo no quiero con eso, no quiero con eso. Las cosas que cometo con mis pensamientos, Señor. Espíritu Santo, el embriagarme con vino, donde hay disolución, donde hay, bendito Dios, las divisiones y las contiendas. Y el vino puede ser mi propia ira, mis propios celos, mi impotencia, la amargura que puedo tener en mi corazón, Señor. Y yo no quiero con eso. Quiero ser una persona libre de todo esto. Dile, Señor, yo no quiero batallar en el espíritu y en la carne. Quiero decidir por el espíritu, donde encuentro todo lo mejor, donde encuentro la vida. Señor, y tú eres esa vida. Ayúdame, Espíritu Santo, en este día. Te entrego mi temperamento para que tú lo moldees, para que tú moldees los más íntimos pensamientos que me llevan a batallar conmigo mismo. Ayúdame, Señor, a encontrarme conmigo mismo, a entender que necesito salud integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Que mi mente a veces es una cantidad de pensamientos que, Señor, no la he renovado, y por eso te pido que me ayudes, te pido perdón, porque muchas veces es conmigo mismo, Señor. Espíritu Santo, ayúdame.
ayúdame a vencer, ayúdame que seamos los vencedores. Tú eres mi vencedor, tú eres mi refugio. Tú conoces todo de mí, tú conoces lo más íntimo de mi corazón. Y por eso, Señor, hoy te entrego todas estas batallas, todas estas cosas, Señor, que están en mi corazón para que tú me des ese corazón nuevo, ese corazón de carne, donde la visión que llega de ti la entienda clara y la viva como tú quieres que sea. Señor, gracias, gracias por este momento, por poder estar contigo, Señor, por poder confesar mis pecados. Y confieso a ti mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y tengo que entrar por tus atrios así, Señor, confesando que te he pecado contra ti, que contra ti hago lo malo, Señor, pero que tú me limpias con tu sangre en este día y que me purificas, Señor, de toda mi maldad. Quiero arrepentirme de corazón, bendito Dios, no con un arrepentimiento fingido, un remordimiento, sino con un arrepentimiento genuino para dar la vuelta, Señor, para dar ese giro y volver a tus brazos de amor, volver en amistad contigo, porque entonces tendré paz y todo me saldrá bien. Señor, gracias, gracias porque contigo siempre habrá una oportunidad nueva, porque contigo hoy todo es nuevo. El ayer ya pasó, el mañana te pertenece a ti, Señor. Por eso es el hoy, hoy contigo, Señor. Hoy contigo tenemos la victoria, hoy contigo pasamos al otro lado. Hoy contigo tenemos el éxito asegurado, Señor, porque la obediencia a ti, a tus mandamientos, a lo que tú nos dices, nos lleva al éxito, Señor. Gracias, papá. Gracias por este tiempo, por cada persona que ya se ha conectado, Señor. Bendecimos a Puerto Rico, bendecimos a Maryland, a Virginia, bendecimos a Filadelfia, Señor, todas estas familias, esta familia preciosa que están allí escuchándote, Señor. Bendecimos al Perú, bendecimos a Georgia, Señor, gracias. Bendecimos a Colombia, Ecuador. Padre, gracias, gracias por cada lugar. Bendito Dios, que el corazón se inclina hacia ti. Cada lugar, bendito Dios, hay una familia, hay una personita, hay varias personas que dicen: yo estoy aquí, estoy escuchando, estoy disfrutando de la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por esta célula y por todo el tiempo, Señor, que nos regalas día a día. De verdad es un privilegio tener una forma de comunicarnos, de unirnos como iglesia y disfrutar tu presencia. Es un privilegio que no todos tenemos, Señor, todos tienen, pero nosotros hoy lo tenemos y por eso disfrutamos de ti. Gracias, Espíritu Santo, y gracias por este momento hermoso de tu bendición y tu presencia con nosotros, donde dos o más estamos en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas. Bueno, muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Bueno, segundo día de ayuno, recordemos, estamos ayunando. Ayune la mañana, ayune como usted quiera con el Señor, haga un trato y entréguele a Dios este día. Pero no ayuna aguantando hambre, sino que usted toma la Biblia, lee la palabra y fuera de eso, pues ya he estado en la mañana, este tiempo con el Señor, he escuchado su voz y usted ha tenido ya, también ha empezado con Él y termina con Él en la noche, orando igualmente. Bueno, estamos viendo, ¿cierto? A la casa de mi padre iré, visión Jerusalén, y hablábamos que cuando hay crisis, es cuando más se debe mantener la visión. Hablamos visión, esa tierra preciosa donde el Señor desde allí, desde esa tierra, envió la salvación al mundo, salió su palabra al mundo y desde allí, de esos lugares santos donde vamos y visitamos cada lugar, está en la Biblia todo escrito. Entonces usted vaya, por eso se llama la casa de mi padre iré, porque allí habita Él.
todo habita en nuestro corazón, pero es el lugar que Él eligió para poner allí su nombre por siempre es allí. Entonces, cuando se olvida la visión, se acaba la prosperidad. Por eso hay que mantener la visión clara. Recordemos que trabajamos con 5 visiones y estrategias para lograr esa visión. Y la primera visión es la visión de Dios. ¿Qué visión tiene usted de Dios? La segunda es la visión de mí mismo, ¿sí? ¿Cuál es la visión que tiene de usted mismo? Muchos problemas hay cuando a nosotros mismos no nos conocemos y salimos con ciertas cosas que luego decimos, ay, ¿cómo así que yo hice esto? Yo no me di cuenta, yo hablé esto, yo dije esto. No me conozco a mí mismo. Entonces la visión de mí mismo, quién era antes, quién soy ahora, la visión de Dios. Y todas las visiones vienen del cielo y visión de Jerusalén. Es una visión que tenemos que tener clarita, porque no vamos allá por ir, si solamente de turismo, no. Si no está la parte espiritual, no tiene sentido que usted vaya allá, porque todo lo que está en la Biblia está allá de verdad, usted lo puede palpar. Y bueno, estamos analizando el libro de Ruth, donde esta familia, sin orar, sin buscar al Señor, sin decirle me le dio miedo, estaban en un lugar que simbolizaba casa de pan, ¿sí? Como es Belén, donde había prosperidad, pero en ese momento entró el hambre por el mismo pecado, entró el hambre, faltó la comida y ellos se llenaron de miedo y se fueron. Pero entonces allí en Ruth 1 del 3 al 5 dice, tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Fueron a un lugar donde había incesto, donde todavía no había, el Señor no había la reconciliación con el Señor, sino que todavía estaba eso allí, donde había pecado y donde ellos, en vez de ver la prosperidad, entonces los lugares influyen también mucho. Los lugares, porque hay lugares donde el enemigo los ha tomado y las mismas consecuencias del pecado han hecho que una maldición haya en esos lugares. Entonces por eso tenemos que orar, buscar al Señor que nos guíe a dónde vamos a ir cuando nos vamos a cambiar a un lugar, a una casa, en el lugar que usted vaya a vivir, porque hay territorios que por más que se quiera, traen es muerte, traen es desgracias, ¿sí? Y ellos allí, en vez de encontrar la prosperidad, encontraron la muerte. Y ella quedó sola, sin sus hijos, sin su esposo. Seguramente que cuando ella viajó, decíamos que era una mujer, pues, que estaba más joven, que tenía muchos sueños, anhelos, me imagino la alegría de poder empezar de cero en un lugar, como muchas veces decimos. Pero la sorpresa es que ahora quería regresar a su tierra nuevamente y tenía un tremendo vacío, dolor, tristeza, soledad, porque todo le había salido al revés. Bueno, piense usted en qué momentos de su vida usted ha tenido todo esto, ha buscado prosperidad y se le ha venido todo lo contrario, porque de pronto no está haciendo las cosas como de verdad dirigido por... Este no es el Dios que nosotros tenemos, que quiere vernos así y que haya muerte, menos. Y resulta que Jerusalén es un lugar para adorar al Rey, para adorar al Señor. Zacarías 14, 17 al 18 dice, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Entonces, esa negación, ese no voy, ese no quiero, no viene de Dios. ¿Ve? Ellos se negaron a seguir donde ellos estaban y no buscaron a Dios para que les mostrara si ese era el lugar.
Y nosotros también podemos negarnos a muchas cosas pudiendo hacerlo sin la dirección de Dios, tomando las decisiones en mi corazón y nos podemos equivocar muchas veces. ¿Ve? Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Entonces Dios quiere que sea ese lugar donde nosotros encontremos la verdadera adoración en espíritu y en verdad. De pronto la visión suya no está tan clara. Usted dice, pero yo no lo puedo adorar acá en mi país, con mi iglesia, con mi lugar donde me congrego o donde estoy. Eso no es solamente lo que quiere Dios. Él escogió, quiere que usted mire todo lo que allí está en la Biblia porque es un lugar especial, ¿sí? Que nos encontremos todos como pueblo para adorarlo. Eso es una bendición hermosa. Porque el Señor será quien gobierne la tierra, pero desde Jerusalén. Aquí en este pasaje de Zacarías, Él nos recuerda su segunda venida, ¿sí? Zacarías 14, del 3 al 9. Dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones. Este Zacarías 14, este profeta nos habla en los tiempos en que todavía se está peleando con Jerusalén. Salen muchas naciones a pelear, otros maldicen a Jerusalén, no todo el mundo quiere a Jerusalén. Y entonces lo maldicen y pelean por tierras y se hablan tantas cosas. Pero dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. Óigalo bien. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más, sin embargo la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podrá suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el mar Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será el Rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor únicamente, su nombre será adorado. Esta es su segunda venida. ¿Por dónde viene? Por el monte de los olivos. Y ya antes no nos dejaban entrar a un lugar especial por donde todos dicen que por allí esa puerta se abrirá. Aquí lo está diciendo, ¿sí? El monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Imagínense usted que esto ya está muy pronto. Ya todo esto se está preparando para esta segunda venida. Entonces usted va a ir a estar donde Él ya ha anunciado que desde allí, Él llegará allí. Allí nació, allí creció, allí murió, allí esa tierra bebió su sangre y allí están esas pisadas frescas. Cuando Él fue a la tumba, ¿cierto? En el lugar donde fue azotado. Todo nos recuerda la muerte de Cristo, crucifixión de Cristo, pero también su resurrección, que Él está vivo y allí habla a nuestro corazón. Entonces dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. No son las naciones que están peleando en este momento por quedarse con esto, con Belén, con Palestina, con no sé quién, con no sé cuándo. El Señor saldrá a pelear, dice, contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. Entonces aquí está la visión clara de su segunda venida. Nosotros tenemos que pensar que todo esto se va cumpliendo. Él no se queda con nada. Y todo lo que está pasando hoy en día, que nos asombramos, ¿cierto?, de ciertas cosas que oímos y nos repugna, los pecados que las mismas naciones están aprobando.
Y entonces nosotros decimos, wow, pero es que eso ya está en la Biblia, escrito, ¿cierto? Que el pecado tanto avanzará, tanto se mostrará, ¿cierto? Que ya es porque ya se está mostrando el anticristo. Todo eso se está preparando para esa segunda venida. No podemos olvidarnos que esto Él lo ha dicho a través de los profetas. Por eso, aunque estemos en el lugar equivocado, como estuvo esta familia, Dios nos da siempre la oportunidad de regresar. Si usted ha estado en un lugar equivocado, ¿cierto? En su vida, en cualquier lugar equivocado en su vida, piense, siempre Dios le dará a usted la oportunidad de regresar, de volver. Y eso fue lo que pasó con Ruth. El 6 y 7, Noemí y Ruth regresan a Judá. Dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Imagínense. Es que Dios no es malo. Dice, pasó ese tiempo y ellos, en vez de esperar, en vez de buscar al Señor, que es el Dios de la provisión, salieron a buscar fue lo contrario. Y se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Hay que regresar de nuestras equivocaciones. Hay que regresar y reconocer siempre que nos hemos equivocado. Hay que humillarnos ante un Dios que es de oportunidades, que es de bendición, y pedirle perdón cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera. Cuando ya somos parte de su pueblo, sus hijos, Él nunca nos va a desamparar. Habrá hambres, pestes, como dice la palabra, pero a nosotros no llegará. El Salmo 91 tiene que estar en nosotros una verdad. El que habita bajo ese abrigo y mora, ¿cierto? Debajo de las alas del Altísimo, pero tiene que haber una presencia constante de Dios, una obediencia, una sujeción a Él y su palabra, para que todo esto se cumpla en nosotros. Porque si hacemos lo contrario, siempre vamos a encontrar como ellos vivieron, ¿cierto? Esa parte tan fuerte de su vida. Esto es una historia real que pasó en esos tiempos, pero que nos puede llevar a pensar en estos tiempos a nosotros, cuando las cosas no nos han salido bien, cuando hemos dudado de Dios y su palabra, cuando no hemos obedecido lo que Él nos manda hacer, cuando no lo buscamos, sino que cuando ya hemos hecho las cosas es que vamos a orar, pero antes no. Entonces, mire, ella se enteró y decidió, hay que tomar decisiones en el corazón para volver a donde el Señor, donde nunca debimos de haber salido. Hay que volver, ¿cierto? A la casa de papá, hay que volver a los brazos de papá, hay que volver a buscar su rostro, hay que volver como hijos, como el hijo pródigo, ¿ve? Porque Él siempre tiene bendiciones para nosotros. Entonces, en esa tierra hubo otra vez buenas cosechas. Hubo buenas cosechas. Bendijo el Señor la tierra. Entonces hay que levantar los ojos al cielo y comenzar a caminar. Salir de la postración en que nosotros estemos. Y Noemí se dio cuenta que la provisión estaba en su tierra. Que en Israel había alimento en abundancia. Que ahí estaban sus raíces. Que allí estaba su verdadero Dios. Hay momentos en que nosotros hacemos dioses no verdaderos y tenemos que encontrarnos con el Dios verdadero. Hay dioses en nuestra imaginación y los hacemos nosotros para nosotros mismos, pero no oímos la voz del verdadero Dios y usted la tiene que oír, aprender a diferenciarla. Ella llegó anciana ya, cansada, sola, sin provisiones y lejos de la tierra de sus amores, hasta que decide levantarse con sus nueras y comienza a caminar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en momentos que estamos tristes, que nos sentimos solos, que hemos perdido las fuerzas.
levantar la mirada al cielo y comenzar a caminar. Jerusalén es un lugar también de llamado, de consuelo. Dice que seremos consolados. Es un lugar donde allí hallamos. Yo me acuerdo cuando cuando lo que pasó del huracán María en Puerto Rico. Teníamos un viaje preparado, nos íbamos de 7 a 10 mujeres, todas estábamos ya todo listo, pasajes comprados y todo. Y llegó el huracán María y nos dañó todo eso. Y entonces todas se llenaron de temor y cada una fue diciendo no voy, no voy, no voy. Pero yo sí quería estar en Jerusalén. Y yo lloré, yo decía, Señor, yo quiero estar. Y cuando eso estaba en vida, nuestro director mundial, que hoy ya está en el cielo, y él me llamó y me dijo, tienes que llegar acá, tienes que llegar acá. Y no sé cómo vas a hacer, pero tienes que llegar acá. No había cómo salir en los aeropuertos, bueno, todo eso estaba. Y yo oré y llórele al Señor que yo quería ser consolada ya, porque fue muy fuerte ese huracán. Fue demasiado fuerte para nosotros vivirlo. Eso estuvimos como un mes o más sin agua, las calles oscuras, sin luz, sin una comunicación. Gracias al Señor, estos teléfonos, Dios fue una bendición porque nos metíamos al carro a cargarlo y allí nos comunicábamos con las personas de la iglesia, los otros pastores, en otros lugares la gente se unió. Fue muy bonito, pero salíamos de esas calles desiertas, los árboles caídos. Fue muy duro un huracán, vivirlo como lo vivimos en Puerto Rico. Toda la gente ayudar, nosotros llevamos mercados, comidas, ayudamos muchos niños. Fue un tiempo difícil para todos y mucha gente que murió, mucha gente en su dolor. Entonces todo eso que yo había vivido, yo lo quería soltar. Y la verdad que llegué allá y sentí, yo me acuerdo que me abrazó el director mundial y me dijo casi que no. Y lloré en esos brazos de él como saliendo ese dolor que tenía. Entonces ahí ese lugar es tan especial porque uno allí renueva todas las fuerzas, todo lo que usted haya podido experimentar en su vida, es como que allí se libera. Es tan hermoso. Y así pensó Noemí. Yo pienso que ella dijo, de regreso allá, me voy. Pero hay personas que se resisten a la visión, que no quieren, ¿sí? Por lo tanto, no ven la provisión que Dios les ofrece en la tierra prometida. Se resisten a tener una visión clara, ya sea en las finanzas, ya sea en su vida de pareja, ya sea en su vida de padres, ya sea en su vida de hijos de Dios o hijos con sus padres. Se resisten a esa visión y es como ellos dicen. Y entonces yo cuando, por lo menos el director que me llamaba y me decía, tienes que venir acá, yo era como que Dios me dijera, tienes que venir acá, tienes que estar acá. O sea, esa es la voz, oír hombres, mujeres de Dios que te dicen, vamos, eso es como que Dios te estuviera diciendo, tienes que venir acá, tienes que oír, tienes que disfrutar, tienes que descansar. Entonces, cuando hay personas que se resisten a esa visión, sea cual sea, que Dios les ofrece, no pueden entrar a esa tierra prometida. En Ruth 1, 14 y 15, dice, entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Hay personas que no quieren la visión y se regresan a su vida pasada y viven una doble vida, un Dios de mentira, un Dios ideado por ellos mismos, un Dios imaginario y tienen doble personalidad, no son genuinos. Entonces, pero Ruth, dice, se aferró con firmeza a Noemí. De pronto la había oído llorar tanto, nombrar a su Dios, pedirle perdón. De pronto tantas cosas hicieron que Noemí, que Ruth tomara visión clara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces la visión como se ha perdido, entonces nuestros seres queridos o los que están alrededor nos ven
flacos, ojerosos y sin ilusiones, porque hemos perdido la visión o no la resistimos. Otra vez Jerusalén, otra vez están hablando de eso, otra vez el devocional, otra vez tal cosa. Eso yo ya me lo sé. ¿Qué van a predicar? ¿Otra vez lo mismo? No, yo ya me sé eso. Pero ¿qué ha pasado con su vida? ¿Sí? Y eso le pasó a Orfa. Ella se despidió, dijo, yo no sigo en esto trajo muerte, dolor, eso es mentira, eso yo no quiero esa visión que ellos están diciendo, yo me voy para mi Dios es mejor. Y hay personas que deciden vivir en su Egipto y tienen al Dios verdadero, pero como le pasó a Judas, ¿cierto? Allí con el Dios verdadero, pero haciendo de las suyas. Y Orfa regresa a su tierra pagana para seguir confiando en sus dioses. Entonces hay personas que les molesta todo lo que sea visión, y más cuando es visión de Tierra Santa, y no les gusta escuchar, ay, a mí no me venga a hablar de eso es para esto, lo otro, y sacan otras tantas cosas que eso es para esto, que eso es para lo otro, y no disfrutan. Entonces hay otras personas que la visión de la tierra prometida sí les llega, y entonces ahí dicen, yo iré, yo me voy, Señor, y empiezan a orar. Y eso le pasó a esta extranjera, ¿cierto? Que era Ruth. Y aunque seamos unos extranjeros en esa tierra, recordemos que siempre seremos bendecidos. Dios bendice 3 personas muy especiales para él: los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Entonces nosotros estamos en esa categoría de protección y de bendición. Somos extranjeros y aunque no hayamos visto la leche, la miel, ¿sí? Debemos de ser personas que empezamos a tener fe para orar, trabajar, luchar, caminar sin vacilación hacia lo que Dios nos está mostrando. En Ruth 1, 18 y 19 dice, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Claro, todos se habían dado cuenta de la desgracia que ella había sufrido, porque eso es una desgracia. ¿Y de verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. ¿Hubo qué? Dice, se conmocionó todo el pueblo. Entonces nosotros tenemos que conmocionar a todo el... Usted va para allá, como cuando la primera vez que yo fui pedí permiso en el lugar donde yo trabajaba y le dije a mi jefe, yo quiero ir, que me dé un permiso, pero me estaba orando y ayunando porque fuera remunerado. En ese tiempo eran como 25 días que nos íbamos. Y porque íbamos a ir a subir al monte Sinaí. Es como ir hoy a Turquía, que es una semana más. Entonces yo necesitaba esos 20 y pico días, pero que me fueran remunerados. Y le oré al Señor y ayuné y luego me lancé a pedir el permiso. Y entonces ahí ellos, pero te vas para allá, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Ni nosotros todavía hemos ido allá. Y ellos eran 2 jefes con mucha plata, mucho dinero. Y me acuerdo que a uno de ellos le dije, deme su petición. Yo de ahí llevé muchas peticiones que se cumplieron y muchos recuerdan eso todavía. Y entonces uno de ellos llega, le digo yo, deme su petición, yo la quiero llevar con mucho gusto. Y me dice, mi petición es morirme. Era un hombre súper lleno de dinero. Quiero morirme, yo no. ¿Usted cree que yo me voy a entrar a esa tierra? Ahí fue, no, hubo una oportunidad para compartir del Señor allí y él recibió a Cristo con una oración que el Señor puso en mi corazón. Y lo cierto es que me dieron el permiso remunerado. Entonces, cuando ya está la visión en nuestro corazón, es cuando se toman decisiones y no se vuelve atrás ni por nada. No importa el estado emocional, físico, espiritual en que tú te encuentres cuando llegues a Israel, porque es la casa de Papá Dios. Siempre te encontrarás con la abundancia, con la prosperidad, con el gozo, con la verdadera alegría. Es algo que nunca olvidas. Es algo que se te queda en tu corazón por siempre. En Ruth 1:9 dice, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban la mujer. ¿De verdad eres tú que estás aquí? Qué alegría que hayas venido, ¿sí? ¿Y cómo llegó Noemí a Israel? Ruth 1:20, les dejo con esta.
Dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Esta es una visión equivocada de Dios. ¿Sería Dios que le hizo la vida amarga? ¿Sí fue Dios quien le trajo este mal a ella? ¿No fueron las consecuencias de sus malas decisiones? ¿Cómo tenía ella la visión de Dios? Porque salió y se fue a otro lugar, aún sin orar, pensando, uy, ese lugar es de prosperidad, lo que ven los ojos. Y entonces ahí es donde le echamos la culpa a Dios. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. ¿Sí fue Dios que hizo eso? ¿Qué visión tiene usted de Dios? Que siempre es Dios quien me tiene en esto, es Dios quien me puso en esto, es Dios quien me dio esta enfermedad, es Dios que... No, tenemos que tener clara la visión de un Dios bueno y todo. Mire, ella dice el Todopoderoso, pero la tenía trocada esa visión. Y muchos tenemos un Dios imaginario y que no es real y correcto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Es una alegría hablar. Bendito Dios, cuando tú pones en nuestra boca esas palabras de bendición para todo el pueblo, Señor, que tú nos has llamado como tu pueblo. Bendito Dios, nos injertaste en esa parte de tu amado Hijo, en ese pueblo de bendición. Bendito Dios, como decía Pablo en Roma, los romanos somos israelitas por adopción. Tú nos adoptaste, tú nos metiste en la adopción de ser tu pueblo, papá. Y somos llamados por ti a adorarte, a bendecirte, a hacer tu voluntad. Gracias, papá, por esta tierra bendita. Y desde allí, desde Jerusalén, Señor, pido bendición a todas estas familias, a las familias, bendito Dios, que hoy te buscan de corazón y que hay necesidades, pero también en el corazón coloca el querer como el hacer, para que todos nos unamos como tú quieres, como tu pueblo, para decirte aquí estamos, Señor. Queremos oírte como te oímos día a día, pero aquí estará más audible, Señor. Queremos disfrutar esas pisadas frescas. Queremos decirte, abrázanos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Quita ese Dios que de pronto nosotros hemos imaginado. Quita el Dios que hemos hecho nosotros, Señor. Como Orfa tuvo tantos dioses y nunca oyó tu voz. Señor, que nosotros, esos oídos espirituales se abran hoy y que los ojos espirituales igualmente tú los abras, Señor, para ver y oírte y tener una visión clara de ti. Señor, tú eres nuestro proveedor, no somos nosotros mismos. Tú eres el que da las cosechas, tú eres el que bendice la tierra, tú eres el que nos da el empleo, tú eres el que bendice la obra en nuestras manos. No es en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. ¿Cuántas cosas hemos perdido? ¿Cuántas cosas hemos tomado, Señor? Y hemos visto cómo se ha muerto, Señor, en nuestra vida. Cuántas ilusiones, cuántos deseos, cuántas cosas, Señor, se han quedado allí, cuántos sueños se han truncado, porque nos hemos olvidado que eres el Todopoderoso. Y te hemos visto como el Todopoderoso, pero en la vida de nosotros no ocurre nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque el Todopoderoso está muy chiquito para nosotros y pensamos que somos nosotros que tenemos que tener cómo irnos, papá. Por favor, Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales de verdad. Quita toda dureza del corazón. Quita la indiferencia a las visiones y a la visión que viene de ti, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada rol que desempeñamos, que sea clara la visión del cielo para nosotros, Señor, para entrar a la tierra prometida, para poder que esa leche de miel fluya en nuestra vida, Señor, para que haya sanidad, medicina y curación en todo lo que anhelamos en nuestra vida. Papá, ayúdanos a cumplir los sueños, porque ella no los cumplió cuando se fue para allá, sino después cuando regresó a ti, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre será tu misericordia y tu amor es eterno para cada uno de nosotros. Bendice cada hogar, cada familia desde Jerusalén, desde Sión. Envíanos esa bendición que tanto anhelamos, pero sobre todo tu presencia, porque es la que nos da gozo y nos da descanso. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Recordemos nuestra peregrinación 18 al 29 de octubre. Ya es tiempo de comenzar a inscribirse. Y a Turquía del 9 al 18 de octubre. Salimos, esas son las salidas de este año. Recordémoslas, vivamos ese momento y digámosle al Señor, yo también iré, como decía
El salmista dice, a la casa de mi Padre iremos, yo también iré. Dios me les bendiga, oración de intercesión y ayuno hoy. Dios les guarde. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah. Hallelujah.